Ejercicio de circuito RLC. Dado el circuito que se muestra en el dibujo, nos piden obtener la corriente, la amplitud de corriente, y además vamos a calcular por esta ocasión el ángulo de fase que hay entre la corriente y el voltaje. Ya vamos a colocar acá, por ejemplo, supongamos de que partimos con una situación con el capacitor totalmente cargado. Entonces, en el instante cero, la corriente es cero y el voltaje, entonces puede ir o no en fase con la corriente, ¿cierto? Lo que tenemos abajo del tiempo. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la amplitud de corriente y el ángulo entre ambas variables. Entonces, nosotros podemos, como tenemos un circuito RLC, podemos usar la impedancia para relacionar el voltaje con la corriente. El voltaje, al igual que la ley de Ohm, es proporcional a la corriente, solamente que en este caso, corriente alterna, no hablamos de resistencia, sino de impedancia, y la impedancia es relacionada a la resistencia y las reactancias capacitivas e inductivas. De esa manera podemos tener la corriente como el voltaje, 25 volts, dividido por la resistencia, que sería en este caso la resistencia, que es 50, la, vamos a colocar acá la reactancia inductiva, que es la frecuencia, o sea, 2pi por 50 Hz, por la eh, inductancia, que en este caso es 0,3. Y lo mismo la reactancia capacitiva, es 1 sobre la frecuencia por la capacitancia, en este caso son 15 por 10 a la menos 3. Entonces ingresamos esos valores acá y obtenemos de esa manera la corriente, la amplitud de oscilación de la corriente, porque la corriente no es un valor fijo, sino que va oscilando, pero la amplitud de oscilación, entonces nos queda de 0,2. Si queremos saber el ángulo, el desfase que hay entre el voltaje y la corriente, recordemos que si el circuito está en resonancia, el ángulo es cero. La respuesta está en fase con el estímulo, la corriente está en fase con el voltaje. Y para calcular el ángulo de fase, voy a mostrarles de nuevo que otra aplicación de los números complejos, donde podemos dibujar fasores que representan las distintas caídas de potencial, ¿cierto? Y después sumamos todo y obtenemos la diferencia total de potencial. Tenemos la diferencia de potencial con otro color. La diferencia de potencial en la resistencia. Para arriba tenemos la diferencia de potencial capacitiva. No sabemos cuál es mayor o cuál es menor, si la capacitiva o la inductiva. Si ambas son iguales, estamos en resonancia, ¿cierto? Porque están en fase, ¿cierto? Y se anulan constantemente. Pero vamos a suponer de que, solo para graficar, de que es más grande la inductiva que la capacitiva. Entonces ahora tenemos que sumar los tres vectores y obtenemos la respuesta del circuito total. Entonces, si se fijan, el voltaje inductivo y el capacitivo están en direcciones contrarias, se tienen que restar. Entonces voy a colocar acá en azul, ¿ya? Y esa diferencia potencial que tengo acá, que es el resultado de sumar esas tres, es lo que me va a dar el cateto de acá, ¿ya? Entonces, tenemos que el voltaje va a ser igual a sumar el voltaje real más el voltaje inductivo menos el voltaje capacitivo, ¿cierto? Porque
están en desfase el inductivo y el capacitivo en direcciones opuestas, son polarizaciones opuestas. Tienen dirección, o sea, perdón, sentido contrario. Si una es positiva y la otra es negativa, tienen 180, eh, 180 grados de desfase. Entonces, pero estos dos vemos que están en el eje, se podría decir I de los números reales, de los números imaginarios, y este en el eje de los números reales, ¿cierto? Lo que tengo acá en verde es justamente la diferencia entre el voltaje inductivo y el capacitivo. Por lo tanto, el voltaje total, que está aquí en rosado, va a ser la suma de la resistencia y la diferencia entre el voltaje inductivo y capacitivo. Y entonces, este es el ángulo que nosotros estamos buscando. Ya, esto que está aquí en verde, o sea, perdón, en rosa, es el voltaje final, la suma de los tres voltajes, de la calle potencial, la resistencia, inductancia y capacitancia. Y ese es el ángulo de fase, la diferencia que hay entre la corriente y el voltaje. Entonces, si hacemos trigonometría, nos damos cuenta de que el ángulo es el arco tangente de lo que está al frente, que es la diferencia potencial entre el inductor y el capacitor, y lo que está abajo, que es la diferencia potencial en la resistencia. Pero ahora nosotros sabemos que la diferencia potencial en el capacitor es la reactancia capacitiva por la corriente, perdón, en el inductor. En el capacitor es la reactancia capacitiva por la corriente, y en la resistencia es simplemente la resistencia por la corriente. Entonces, vemos que todo esto son múltiplos de I, por lo tanto, esto lo podemos cancelar las I y nos vamos a quedar simplemente con las resistencias. Tenemos la resistencia inductiva, capacitiva y la real. Y que recordemos, las fórmulas son: la resistencia inductiva es W por la inductancia, la capacitiva es el inverso de W, la frecuencia por la capacitancia, y que en este caso, si esto lo habíamos calculado, la inductiva es 2pi por la frecuencia por la inductancia. Y cuando reemplazamos los valores, entonces obtenemos acá un valor de menos 67 grados, que significa eso de que eh, los máximos de corriente ocurren antes. La corriente antecede al voltaje. O sea, primero ocurre el máximo de corriente y después ocurre el máximo de voltaje.